Senador de la República del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro. Agustín, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Daniel Almanza, qué gusto saludarte a ti, a todo tu equipo de trabajo y a la gente que te escucha. Muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, platicar un poco respecto de las horas convulsas que está viviendo la República a partir de que hace unas horas por la madrugada Morena, sus partidos aliados y esta abrumadora mayoría con la que cuentan en la Cámara de Diputados ha aprobado ya en lo general lo que ellos han denominado una reforma judicial. Ahora este tema está en el terreno del Senado de la República, donde estos partidos políticos que ya estamos mencionando están a un voto de tener esta mayoría para poder realizar los cambios a la Constitución. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué análisis hacemos del momento que estamos viviendo, Agustín? Lo describes muy bien, mi Daniel. La verdad es que es un momento histórico para nuestro país, donde se va a definir el futuro de México. Sin duda va a haber un antes y un después de la discusión y el rechazo, la aprobación de esta reforma, porque pudiera cambiar el sistema democrático tal y como lo conocemos. Yo quisiera iniciar, Daniel, reflexionando cómo llegamos hasta aquí, de dónde surge la división de poderes y por qué es tan importante la división de poderes. Hay que recordar que el aparato del poder legislativo y el poder judicial surgen después de una época de abusos hace mucho tiempo, donde antes un rey decidía, ejecutaba, administraba, impartía justicia y hacía leyes. Y se decide generar un esquema donde haya un control al abuso de autoridad a partir de dos órganos que son estos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hoy en México tenemos un Poder Legislativo que, como tú lo comentas, estamos a un voto de que tenga una mayoría calificada el partido en el poder. Yo agregaría una mayoría artificial, porque están sobre representados. Si bien es cierto es que tuvieron la mayoría de los votos, tienen casi 20% más de representación que la que deberían de tener. Y no les basta con tener este conjunto, este abuso de poder, sino que hoy van por el poder judicial. Y hay que decirlo con todas sus letras, Daniel, lo que están buscando no es mejorar el sistema de justicia. Estamos de acuerdo que se necesita mejorar el sistema de justicia. Estamos de acuerdo que cuando un ciudadano llegue a una fiscalía, tanto federal o local, tenga el servicio que merece. También estamos de acuerdo que necesitamos que haya abogados, defensorías públicas gratuitas, que estén lo suficientemente capacitados, que tengan la disposición de tiempo, porque hoy el número de defensores que tenemos no son suficientes para la atención que se necesita dar, y que puedan acompañar y dar el servicio que merece la persona que necesita acceder a la justicia. Pero todo esto no se está contemplando dentro de la reforma judicial. El número de jueces por cada 100,000 habitantes tampoco se está contemplando en la reforma judicial. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren cambiar de tajo a todos los juzgadores, jueces, magistrados y ministros, y el argumento de venta, donde nos quieren engañar, es que dicen que como hoy el sistema de justicia no funciona, quieren cambiar a las personas y que el pueblo los escoja. ¿Dónde está la trampa? Yo te diría que hay dos trampas muy visibles, dos trampas y un obstáculo. Las dos trampas son que la propuesta de estos juzgadores que van a ser votados son propuestos tanto por el Ejecutivo como el Legislativo. Que hoy, como tú sabes, Morena ganó la presidencia de la República y tiene mayoría en las dos cámaras. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces, todos los magistrados y todos los ministros van a ser seleccionados de las propuestas que realicen el partido político en el poder. Y ahí, pues, lógicamente, vamos a perder esta división de poderes. El poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estamos en riesgo de que exista un poder absoluto, ya no en las épocas del PRI, sino todavía en las épocas anteriores al sistema democrático actual.
Oye, Agustín, además, pues de la complejidad que significaría el año entrante tener que elegir pues a tantos jueces, magistrados, ministros, parece una tarea prácticamente imposible. Por lo que hemos analizado de este documento aprobado por la mayoría de Morena y los partidos aliados a este instituto político, el siguiente año los ciudadanos, cuando nos presentemos en las urnas para elegir precisamente a quienes aparentemente tendrían que impartir justicia, pues serían decenas, cientos, quizás hasta miles en boletas, lo cual pues evidentemente hace que todo esto parezca un verdadero chiste. Justo es que son estos dos trucos. Uno es cuál es la fuente de las propuestas de los juzgadores que se van a elegir, que es Morena, entonces se van a quedar prácticamente con todo el Poder Judicial. Y en segundo lugar es que están creando un tribunal inquisidor, que cuando algún juzgador se salga del criterio de el partido político en el gobierno, en ese momento el juez puede ser sancionado. Y el reto o el obstáculo... Para ponerlo en términos prácticos, perdón que te interrumpa, Agustín, para ponerlo en términos prácticos, a ver, pienso, por ejemplo, en aquellos que de pronto litigamos algún asunto con el sistema de administración tributaria, pues parece que con estas actuales circunstancias va a estar, de entrada, imposible poderle ganar al sistema, y si eventualmente algún juzgador se le ocurre fallar en contra del gobierno, este tribunal se va a ir con todo en contra de ellos. Supongamos que eres ejidatario, Daniel, y que el gobierno quiere realizar una obra en el ejido donde tú eres parte, y que el poder, el gobierno, decida expropiarte sin tomar en cuenta el valor comercial del terreno que tienes. No habría un mecanismo de defensa que pudieras hacer valer en caso de que un juzgador quisiera darte la razón. En ese momento el tribunal inquisidor, que no esté de acuerdo con la resolución, podría sancionar al juez que no tuviera la interpretación del partido político en el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de este tribunal inquisidor se le quita esta independencia a los jueces para que puedan defender a los ciudadanos sobre las decisiones autoritarias del Estado. Pues vaya situación la que se está viviendo, y finalmente yo te preguntaría, yo sé que tú puedes hablar por ti como senador de la República, por tu fracción, la del Partido Acción Nacional, pero ¿en qué momento vamos a detectar, como ya lo decían algunos compañeros senadores tuyos como Ricardo Anaya, a ese Judas que deje de asistir a la sesión en donde se va a tocar este tema tan trascendental ahí en la Cámara de Senadores, o en qué momento va a faltar, como ya es otra especulación? Parecería pues ya misión imposible frenar que también se dé la reforma judicial ahí en la Cámara Alta. ¿Cómo ves las cosas, Agustín? Hay mucha presión del partido político en el gobierno, están tratando a través de jalar, de invitar o de presionar a los distintos legisladores para que se quiebren, para que los acompañen en esta reforma judicial. Pero la mejor acción que podemos nosotros realizar, y aquí le pido a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, a los abogados que conocen de este tema, a los jueces, a los miembros del Poder Judicial, a los trabajadores, lo mejor que podemos hacer es la presión social. Que todos los que somos miembros de los partidos de oposición, que representamos a la ciudadanía que tiene una visión distinta a tener un poder absoluto, que hagamos la presión para que ningún senador se rompa, ningún senador se quiebre, que defendamos México, que defendamos la división de poderes, que garanticemos los derechos de la ciudadanía frente al Estado. Y para eso lo que les pido es que a todos los senadores nos ejerzan presión para dos cosas. Primero, que asistamos a la sesión, porque si no asistimos también logran la mayoría calificada, y en segundo lugar, que votemos en contra. Y del obstáculo que comentaba Daniel, tienes mucha razón. Además del fondo del asunto, la operación de esta reforma, o sea, para que te des una idea, en Querétaro estarían votando, tendrían 36 boletas durante el 2025. Una locura. Una verdadera y dentro locura. De estos 36 boletas, 309 candidatos. Doy clases en la universidad, Daniel. Estaba preguntándole a mis estudiantes quién era su diputado local, quién era su diputado federal, quiénes habían sido los candidatos, y muchos de ellos no los conocían. Ahora tú imagínate más de 300 nombres
que aspiren a ser miembros del Poder Judicial. O sea, en lugar de una selección por capacidad, va a ser una tómbola popular. Así es. Sí, terrible. Creo que lo explicas bien, una tómbola popular donde prácticamente cualquiera se puede encargar de un tema tan importante como es la impartición de justicia. Senador Agustín Dorantes, como siempre te agradezco por estos minutos para RR Noticias. Vienen seguramente horas muy complejas, difíciles y convulsas para la República. Te voy a pedir por favor que sigamos en contacto. Estoy a tus órdenes, Daniel. Muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda para la gente que nos escucha, estoy a través de mis redes sociales, Agus Dorantes en Instagram, Agustín Dorantes en Facebook. Mi WhatsApp es 442-721-1913. Estamos aquí en el Senado de la República y aquí vamos a dar la batalla. Gracias, Agus. Un abrazo. Un abrazote, mi Dani. La 1 de la tarde con 14 minutos. Vámonos ahora con más de la información. Desalojan a familias